Esta creo que se llama la heráldica. Esto viene de India. De hecho, a los indios esto no les hace ni puñetera gracia, porque ya se lo he relacionado con una cosa que... Esto me lo encontré buscando de las religiones más antiguas, porque lo que yo pretendía es, vale, yo entiendo lo que me quiere decir la religión. Y casa con la ciencia y la filosofía. ¿Pero por qué? Es mi pregunta. Ya es ¿por qué? ¿Por qué Dios lo expulsó? O sea, se ve que estaba en un sitio como el Atlántida. O sea, generaciones que vienen y se van. O sea, se ve que estaba de puta madre y de repente no. ¿Por qué se lo quita? Y digo, pues vamos a investigar. Y he visto la heráldica en cuevas. Y eso me hizo reflexionar. Y aparte de muchísimas cosas más. Espérate. ¿Ves? Esto es la heráldica en una cueva. Yo todo esto no me lo voy a leer, ¿eh? Y aquí hay, en este esquema son muchos símbolos que tienen que ver con la religión. Es decir, que lo hemos ido heredando sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero que nadie ha indagado en su significado. Por eso utilizan las religiones, porque es un símbolo y le puedes sacar significado. Y si eres capaz de sacarle significado, estás creando conciencia porque estás uniendo los dos hemisferios. Por eso es tan importante ya no solo no te voy a decir la religión, sino la mitología y todas las cosas que se ríe la gente y dice que no cree. Y dice, no, es que no hay que creer, hay que buscarlo y encontrarlo. Ora, labora y te inveni.
Y eso, pues todo lo que hemos visto es que han habido cataclismos y han ido cayendo, pero de las religiones más antiguas tenemos también el budismo. No sería desencaminado que las pistas que nos dan los filósofos naturales y los sacerdotes egipcios con la Atlántida de pensar que equivalía a un continente y se hundió. Tales cataclismos titánicos lo podrían ubicar hace 180 millones de años con la separación del Pangea. Esto me hizo sospechar que puede ser, ¿no? Que venga del Pangea y que es la historia que te quería contar Dios, que se estaba de puta madre hasta que después no. ¿Y qué causó el Pangea? El movimiento universal. Y tú dices, ah, ya, claro, como todos salimos de la unidad, ¿no? Pues todo tiene que estar cambiando. Y si no evolucionamos, entonces, ¿cuál es la forma de evolucionar? Pues con lo que una vez fuimos, tierra, agua, sale, que resurja otra vez, que lo llevamos todo en la genética. Y así pues ya sí pude casar todas las teorías, si es verdad, que coincide en fecha del Pangea con todo lo que estoy contando. Después, así civilizaciones antiguas, la China, la Mesopotámica, Egipto y Perú son las que yo vi más antiguas. En los textos bíblicos siempre hay cataclismo y un salvador, como el caso de Moisés que salva a la humanidad. En los diálogos de Platón expone cómo algunos atlantes llegaron a Egipto heredando su cultura, pudiendo haber más supervivientes que empezaron diversas culturas tras la división del Pangea. También pudo desarrollarse... espérate un momento. Con esto no quiero decir que los mesopotámicos ya estaban viviendo cuando estaba lo del Pangea. Quiero decir que los supervivientes del Atlanta ubicaron el huevo en un sitio y así se fueron formando generaciones hasta que llegaron los mesopotámicos. Otros ubicaron el huevo en otro lado y pom y dan otra. Otros, ¿vale? Vamos a interpretar las cosas. Y recordad que estos sí son hipótesis. El resto de cosas que he hablado no, pero estos sí. Por tanto, la mitología de deidades propia de las diferentes culturas tan solo era la forma que tenían de comunicarse el hombre antiguo. Nosotros nos comunicamos con la ciencia y ellos se comunicaban así como podían. En esa energía natural se concluye que el hombre es hombre gracias a la alquimia, que le hizo evolucionar a su plano más perfecto, capaz de sentir y explicar mediante otras realidades la observación natural de energías manifestadas en materia, pudiendo incluso trabajar con ella para el desarrollo de su civilización, dándole salud, riqueza y conocimiento. Las invasiones, robos, cataclismos, la pérdida de esto, sumando a la radical pérdida de comunión con la naturaleza que fue perdiendo el hombre antiguo, le hizo reportarse o buscar esos rescoldos de historia, su pasado en los mitos y leyendas, pasando a convertirse en la literatura fantasiosa que explicaba la observación natural de esa energía tras la sensación, emoción y sentimiento que canalizaba el hombre antiguo en divinidades reales que había que venerar por su trascendencia, explicando, no por su trascendencia, tampoco, sino porque, por ejemplo, vamos a adorar, yo qué sé, a Gea, ¿no? La diosa de no sé qué. Pues vamos a hacer en primavera bien. Pues ojo, haz la fiesta en primavera para acordarte que tienes que sembrar. Cuando el sol pase por aquí, le pongo un texto que le dé la sombra y sé que va a llegar tal fecha. Pero es que tal fecha viene con algo. O sea, ellos no buscan, nosotros decimos, es primavera, tal y fecha tal. Ellos la fecha la querían para unirse al movimiento universal. Es decir, sabés que ahora viene frío, calor, lluvia, no sé qué, los elementos. Cómo se iban a devolviendo los elementos para ellos poder defenderse. Es algo que ya no hacemos, porque ya cogemos la hora y hacemos así. Ya no miramos las estrellas. Y muchas cosas más nos han convertido en inútiles y entonces no nos seguimos desarrollando, como podríamos hacerlo perfectamente. Véase la serpiente Apophis, no tiene alas, lo denso, quería devorarse a Ra,
Ah, claro, y decían que si una mañana no salía el sol era porque a Profi se había papado guarra. En la mitología griega puede verse a Hermanubis, representado la mezcla de las culturas mediante el dios Hermes en la mitología griega y el dios Anubis en la egipcia. El dios Thor es conocido como el mediador de tiempo, dios de la noche y mensajero, transmisor de conocimiento, dios de la estructura, el rey sacerdote, Atlante, atribuyéndole a él las pirámides. La religión católica no deja de ser un culto de la cultura egipcia, ¿no? Donde no, nos habla de María, María, todo esto ya lo hemos hablado. Eh, la semana la Semana Santa coincide con el Ramadán, narra la historia de Adán, Caín, Abel y Moisés. La Biblia y el Corán empiezan su escrito por el Tanaj, el libro hebreo más antiguo donde narra la creación del universo y la humanidad. Puede verse a Jesús de Nazaret como uno de los profetas de Alá, sin embargo los cristianos no reconocen a Mahoma como profeta, reconociendo en Moisés que también sale del Islam con una profeta importante, viendo un traspaso de conocimiento del judaísmo y el cristianismo, y de este último al Islam, mamando toda una religión más antigua que el zoroastrismo, que ya hablaba conjuntamente de la religión judaica mediante la comparación con la creación del mundo, mediante la observación directa del cosmos, y el cristianismo por profecías encontradas en la religión relacionadas con el nacimiento de un nuevo rey y los tres reyes magos elegidos para llevarle las ofrendas, que fueron 3 reyes magos elegidos de 12 que había, ¿vale? Y las ofrendas son los tributos de la piedra filosofal, oro, incienso y mirra. El oro, porque la piedra tramuta lo aumentaba en oro. El incienso, porque el incienso es algo espiritual, ¿no? Que da lo de la clarividencia, que te permite ver más allá. Por eso, no es que lo permita, pero es la costumbre que se tenía, por eso se te ponía en la iglesia o en los cementerios. Y, y eso, y mirra por su condición de sanador, ¿no? Que es la otra virtud que tiene la piedra filosofal, que es una panacea, ¿no? La medicina universal.